y creatividad. Estudio de caso sobre Barbara McClintock. El trabajo explora cómo ciertos factores del desarrollo infantil y de las relaciones familiares pueden contribuir al surgimiento de una creatividad científica excepcional. Para ello se analiza la trayectoria vital y profesional de Barbara McClintock, genetista estadounidense galardonada con el Premio Nobel de Medicina de 1983 por el descubrimiento de los elementos genéticos transponibles. Más allá de sus aportaciones científicas, su vida constituye un caso particularmente interesante para comprender cómo se construyen la autonomía intelectual, la creatividad y la identidad frente a normas de género de una época. ¿Cómo contribuyeron la autonomía infantil y las identificaciones parentales al desarrollo de la creatividad científica de Barbara McClintock? Tradicionalmente, la creatividad científica ha sido explicada principalmente a partir del talento o de las capacidades cognitivas individuales. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que la creatividad es un fenómeno más complejo, en el que intervienen experiencias tempranas de desarrollo, dinámicas familiares y condiciones sociales específicas. Para responder a la pregunta que hemos planteado, es mejor comprender los factores psicológicos y sociales que favorecen la innovación científica. El objetivo general fue analizar cómo el desarrollo infantil y las identificaciones parentales influyeron en la creatividad científica, la autonomía intelectual y la construcción identitaria de Barbara McClintock. Las hipótesis planteadas en este trabajo y la hipótesis principal plantea que en un entorno caracterizado por la autonomía temprana, libertad exploratoria y modelos parentales que legitiman la competencia intelectual, favorece la construcción de una estructura psicológica capaz de sostener posiciones innovadoras frente a normas establecidas. Asimismo, se plantea que los procesos de identificación y de diferenciación respecto a los modelos parentales también influyen en la construcción de identidades de género más autónomas. El trabajo se apoya principalmente en dos modelos teóricos. Por una parte, Teresa Amabile sostiene que la creatividad depende en gran medida de la motivación intrínseca, es decir, de interés genuino por aprender, explorar y resolver problemas. Por otra parte, Milay Grisman-Kim propone un modelo sistemático donde la creatividad sugiere que la interacción entre tres elementos, el individuo, el campo profesional y el contexto sociocultural, influyen. Desde esta perspectiva, una idea innovadora no es suficiente por sí sola. También debe ser reconocida y validada por una comunidad científica. Estos enfoques permiten comprender la creatividad como un fenómeno psicológico y social al mismo tiempo. La investigación se desarrolló mediante un estudio de caso biográfico con enfoque cualitativo. Se analizan fuentes históricas, biográficas, especializadas sobre la vida de McClintock, así como la literatura sobre creatividad, género y desarrollo psicológico. El análisis se organizó en cuatro dimensiones principales. Primero, el desarrollo infantil. Segundo, las identificaciones parentales. Tercero, la trayectoria académica y profesional. Y cuarto, la relación entre creatividad científica y construcción de identidad. El propósito fue identificar patrones que permitieran comprender cómo estos factores interactuaron a lo largo de su vida. Barbara McClintock nació en 1902 y desarrolló una carrera científica extraordinaria en el campo de la genética. Su principal descubrimiento fue demostrar que ciertos segmentos de ADN pueden cambiar la posición dentro del genoma, fenómeno conocido actualmente como transposición genética. Este hallazgo transformó profundamente la comprensión de la herencia biológica. Sin embargo, lo más interesante para este estudio es que sus descubrimientos fueron inicialmente rechazados por la comunidad científica y solo décadas después fueron plenamente reconocidos. Esto convierte su trayectoria en un caso ideal para analizar la relación entre creatividad, autonomía y persistencia.
Uno de los hallazgos más relevantes es el papel de la infancia. McClinton pasó largos periodos en entornos naturales donde disfrutó de amplios márgenes de libertad para explorar la naturaleza y resolver problemas por sí misma. Estas experiencias favorecieron el desarrollo de capacidades como la observación detallada, la concentración prolongada, la paciencia y la independencia emocional. La literatura sobre creatividad señala que estos factores constituyen condiciones especialmente favorables para el pensamiento innovador. Por ello, la autonomía infantil aparece como uno de los elementos fundamentales en la configuración de su personalidad científica. Otro aspecto importante fueron las relaciones familiares. La figura paterna representaba un modelo asociado con la racionalidad, la independencia y el pensamiento científico. Aunque inicialmente mostró reservas respecto a la educación universitaria de su hija, finalmente apoyó su decisión de estudiar. Ese respaldo funcionó como una validación simbólica de sus capacidades intelectuales. Por otro lado, la madre representaba un modelo más tradicional de feminidad. La tensión entre ambos modelos favoreció un proceso de identificación con la figura paterna y la diferenciación respecto al modelo materno. Este proceso fortaleció su autonomía y su confianza intelectual. Es importante recordar que McClinton desarrolló su carrera en una época en la que la ciencia estaba fuertemente masculinizada. Las mujeres enfrentaban numerosas limitaciones institucionales y sociales. En este contexto, construir una carrera científica implicaba también construir una identidad alternativa frente a las expectativas tradicionales de género. McClintock eligió organizar su vida alrededor de su vocación científica y no alrededor de los roles tradicionales del matrimonio y maternidad. Su trayectoria muestra cómo la autonomía intelectual también puede traducirse en autonomía identitaria. Durante sus estudios en la Universidad de Cornell, comenzó a trabajar con maíz, organismo que se convertiría en el centro de sus investigaciones. Muy pronto destacó por su extraordinaria capacidad para observar y relacionar fenómenos complejos. Diversos autores describen cómo desarrolló una relación particularmente profunda con su objeto de estudio basada en la observación prolongada y la inmersión total en los problemas científicos. Estas características reflejan la continuidad en las habilidades desarrolladas durante la infancia y su posterior desempeño profesional. Uno de los momentos más significativos de su trayectoria ocurrió cuando presentó su teoría sobre los elementos transponibles en 1951. La comunidad científica recibió estos hallazgos con escepticismo, porque cuestionaban su visión ampliamente aceptada del genoma como una estructura estática. A pesar de esa resistencia, McClinton continuó investigando y mantuvo confianza en sus observaciones. Este episodio ilustra la importancia de la autonomía emocional y de la capacidad para sostener convicciones propias incluso en ausencia de reconocimiento inmediato. Décadas después, sus descubrimientos fueron confirmados y reconocidos internacionalmente. Al integrar toda la información, observamos la convergencia de tres grandes factores. Primero, una infancia caracterizada por autonomía y exploración. Segundo, identificaciones parentales que fortalecieron la independencia intelectual. Y tercero, contextos académicos desafiantes que exigieron resiliencia y persistencia. La interacción de estos elementos favoreció el desarrollo de una creatividad científica capaz de producir innovaciones radicales. Por ello, el caso muestra que la creatividad no depende únicamente de capacidades individuales, sino también de experiencias y relaciones y contextos. Los resultados permiten confirmar la hipótesis planteada inicialmente. La creatividad científica de McClintock parece estar asociada con una combinación de autonomía temprana, modelos familiares significativos, motivación intrínseca y capacidad para resistir. Muy buenas tardes. Soy el doctor Eduardo de la Fuente Rocha, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, y voy a tener el gusto de presentar mi trabajo en este 15º Congreso Internacional de Psicología y Educación 2026, Colombia. Mi trabajo se titula La raíz de la creatividad, infancia y género y ciencia en Bárbara McClintock. Comenzaré con un epígrafe.
de Carl Gustav Jung, que dice, la creación de algo nuevo no se logra en el intelecto, sino con el instinto de juego, que actúa desde la necesidad interior. Cuando los genes se mueven, la creatividad de Barbara McClintock más allá de la ciencia. Hay historias que no solo cambian la ciencia, sino también nuestra manera de entender el talento, la educación y la identidad. La vida de Barbara McClintock, 1902-1992, es una de ellas. Genetista estadounidense y Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1983, McClintock descubrió que los genes no eran estructuras rígidas e inmóviles como se creía, sino que podían desplazarse dentro del genoma. Aquella idea revolucionaria, los llamados elementos genéticos transponibles, fue inicialmente rechazada por la comunidad científica. Premio Nobel rechazado. Nobel Prize 1983, Comfort 2001. Pero su historia no es solo la de un descubrimiento brillante, es también la historia de cómo la infancia, la familia y la forma en que aprendemos a ver el mundo pueden, en un momento dado, sembrar las raíces de la creatividad y modelar nuestra relación con las normas sociales, incluidos los roles de género. La infancia como semillero de creatividad. Mucho antes de los microscopios y los laboratorios, hubo una niña curiosa que pasaba largas temporadas en entornos rurales del estado de Nueva York, ahí en contacto directo con la naturaleza. Bárbara desarrolló algo más profundo que un simple gusto por las plantas. Aprendió a observar. Según la biografía Evelyn Fox Keller, 1983, desde muy pequeña, McClintock mostraba una capacidad notable para conectarse durante largos periodos y resolver problemas por sí misma. Disfrutaba de la soledad productiva. No necesitaba constante aprobación externa para sostener sus intereses. Hoy sabemos que la creatividad no surge únicamente del talento innato. También florece en contextos que permiten la exploración libre, la curiosidad sin miedo y la autonomía. En la infancia de McClintock encontramos precisamente estos elementos: libertad para explorar, ausencia de sobreprotección rígida y espacio para desarrollar una voz fuerte interior. Su historia nos recuerda algo fundamental. Cuando un niño o una niña tiene permiso para preguntar, equivocarse y observar con calma, está construyendo algo más que conocimiento. Está construyendo independencia. Las identificaciones parentales. Elegir quién quiero ser. La familia también desempeñó un papel decisivo. El padre de Bárbara, médico de profesión, representaba el mundo de la ciencia, la disciplina intelectual y de independencia profesional. Aunque al principio tuvo muchas dudas sobre si su hija debía ir a la universidad, una preocupación común en una época en que se temía que la educación superior redujera las posibilidades de matrimonio. Finalmente la apoyó. Keller, 1983. Este respaldo fue más que una autorización práctica, fue una validación simbólica. Le transmitió el lenguaje de que su inteligencia era legítima. En contraste, su madre encarnaba un modelo más tradicional de feminidad, centrado en el matrimonio y la vida doméstica. Comfort 2001. Esta diferencia generó en McClintock un proceso silencioso pero poderoso. Tomó algunos rasgos, la independencia y la racionalidad
asociadas al padre, y se distanció de otros, las expectativas estrictas sobre el rol femenino tradicional. No se trató de rechazar su identidad femenina, sino de ampliarla. La historia de McClintock muestra que la identidad no es una copia automática de los padres, es un proceso selectivo. Elegimos conscientemente o inconscientemente qué integrar y de qué diferenciarnos. Y esta elección puede influir profundamente en nuestra creatividad. Una mujer en un mundo de hombres. Cuando ingresó a la Universidad de Cornell en 1919, la genética era un campo dominado por hombres. De hecho, formalmente las mujeres no podían especializarse en esa área. Aún así, McClintock encontró la manera de integrarse en el grupo de botánica y comenzó a trabajar con maíz, el organismo que marcaría toda su carrera. Comfort 2001. Durante la década de 1920, desarrolló técnicas innovadoras para visualizar cromosomas y correlacionar estructuras con rasgos hereditarios. Su capacidad para ver patrones donde otros solo observaban datos dispersos fue extraordinaria. Keller, 1983, describe que McClintock desarrolló una relación casi intuitiva con su objeto de estudio. No solo alcanzaba el maíz, lo comprendía profundamente. Pero el momento decisivo llegó en la década de 1940, en el laboratorio de Cold Spring Harbor. Ahí descubrió que ciertos segmentos de ADN podrían cambiar posición dentro del genoma. En 1951 presentó esta idea ante la comunidad científica. La reacción fue fría. El paradigma dominante sostenía que el genoma era estático. Comfort 2001. En lugar de abandonar su hipótesis, McClintock hizo algo notable. Siguió investigando. Redujo la frecuencia de publicaciones y trabajó con paciencia. Décadas después, la biología molecular confirmó su descubrimiento. En 1983, recibió el premio Nobel convirtiéndose en la primera mujer en obtenerlo en solitario en esta categoría. Nobel Prize 1983. Su creatividad no fue solo intelectual, fue también emocional. Requirió tolerar el escepticismo y el aislamiento y la incomprensión. Bárbara McClintock. En una época en que el matrimonio era considerado el destino natural de las mujeres, McClintock eligió permanecer soltera y dedicarse plenamente a la investigación. No existen evidencias concluyentes sobre su orientación sexual y la literatura académica es prudente al respecto. Keller, 1983. Sin embargo, sí es claro que no organizó su vida en torno al modelo tradicional de esposa y madre. Su identidad se estructuró alrededor de la ciencia. Esto no fue una declaración ideológica explícita, sino una consecuencia coherente con su historia personal. Autonomía temprana, identificación con modelos de independencia intelectual y diferenciación respecto a expectativas restrictivas. La vida de McClintock demuestra que los roles de género no son distintos, inmutables, pueden interpretarse, ampliarse y transformarse. La raíz de la creatividad, infancia, género y ciencia en Bárbara McClintock. La historia de Bárbara McClintock confirma que la creatividad radical no surge en el vacío. No es un relámpago aislado de genialidad, sino una construcción lenta, profunda y coherente que se va tejiendo desde la infancia. Su vida permite ver con claridad cómo la innovación científica puede estar asociada y anclada en experiencias tempranas, en procesos de identificación familiar y en una estructura emocional capaz de sostener la diferencia frente al mundo. En primer lugar, su infancia fue un terreno fértil para la creatividad.
McClintock creció con amplios márgenes de libertad para explorar y observar. Sus estancias en entornos rurales le permitieron desarrollar una relación íntima con la naturaleza, cultivando la presencia, concentración prolongada y una mirada atenta al detalle. Keller, 1983. Esa niña que aprendió a mirar en silencio no solo observaba plantas, estaba entrenando sin saberlo la capacidad que años más tarde le permitiría ver lo que otros científicos no lograban percibir en los cromosomas. A esta libertad exploratoria se sumó un factor decisivo, la legitimación de su inteligencia. Aunque su padre tuvo reservas iniciales sobre su educación universitaria, finalmente apoyó su decisión, validando simbólicamente su vocación científica. Keller, 1983. Esta experiencia fortaleció su confianza intelectual. Saber que su capacidad era reconocida dentro del ámbito familiar consolidó una seguridad interna que resultaría crucial cuando sus descubrimientos fueran recibidos con escepticismo. Al mismo tiempo, el proceso de identificación y de diferenciación dentro de su familia fue estructurante. Mackinton integró rasgos asociados a la independencia profesional, representada por su padre y paralelamente se diferenció de expectativas tradicionales de género vinculadas al modelo materno. Comfort, 2001. Este equilibrio entre identificación y autonomía le permitió construir una identidad femenina alternativa, centrada en la competencia intelectual y no exclusivamente en el rol doméstico. Su trayectoria profesional también desempeñó un papel clave. Enfrentó barreras institucionales y escepticismo académico, especialmente cuando presentó su teoría de los elementos transponibles en 1951, Comfort 2001. Sin embargo, en lugar de abandonar su línea de investigación, sostuvo su hipótesis durante décadas. Esta capacidad de resistir el rechazo no fue casual. Estaba sostenida por una estructura emocional formada desde la infancia, caracterizada por autosuficiencia, tolerancia a la soledad y confianza en su propio juicio. Así, la creatividad de McClintock se construyó en la interacción entre la infancia que permitió explorar figuras parentales que legitimizaron su inteligencia, procesos de identificación y diferenciación que favorecieron su autonomía y contextos que incluso al ser hostiles consolidaron su independencia y una estructura emocional capaz de sostener la diferencia. Cuando en 1983 recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, Nobel Prize 1983, el reconocimiento no solo validaba un descubrimiento científico, confirmaba una forma de ser y de pensar cultivada desde mucho antes del laboratorio. ¿Qué nos enseña hoy su historia? Nos recuerda, ante todo, que fomentar la autonomía en la infancia no solo fortalece la autoestima, sino que puede sembrar las bases de la innovación futura. También nos invita a ampliar las posibilidades identitarias, especialmente para las niñas, entendiendo que no se trata solo de justicia social, sino de desarrollo científico y cultural. Si trasladamos estas enseñanzas al contexto de la mujer mexicana actual, la pregunta se vuelve urgente. ¿Cómo crear hoy las condiciones que permitan que más niñas y mujeres desarrollen una creatividad plena y transformadora? En primer lugar, es fundamental sembrar autonomía y curiosidad desde la infancia. Esto implica fomentar la exploración libre, especialmente en áreas científicas y tecnológicas donde aún persisten brechas de género. Significa reducir la sobreprotección diferenciada que limita la independencia de las niñas y crear programas escolares y comunitarios donde puedan experimentar, equivocarse y aprender sin temor al juicio.
La creatividad necesita tiempo, silencio y margen para el error. En segundo lugar, es imprescindible ampliar los métodos de identificación, visibilizar científicas, ingenieras, artistas y líderes mexicanas que permite que las niñas reconozcan nuevas posibilidades para sí mismas. Cuando madres y padres validan explícitamente la inteligencia y las aspiraciones profesionales de sus hijas, fortalecen su seguridad epistemológica. Las niñas construyen su identidad observando que es socialmente posible cuando los métodos se amplían, también lo hacen sus aspiraciones. En el ámbito educativo se requieren políticas con enfoques de género que no esperen que la creatividad surja del obstáculo. Programas con perspectiva inclusiva, mentorías intergeneracionales, espacios académicos libres de violencia simbólica y reconocimiento público, de logros femeninos. Estas son condiciones que generan seguridad psicológica. La creatividad florece donde existe la posibilidad de arriesgar ideas sin temor a descalificaciones basadas en género. Asimismo, promover la autonomía emocional es crucial. Respetar la diversidad de proyectos de vida femeninos, incluyendo trayectorias profesionales intensivas, y desvincular la valía de la mujer exclusivamente del matrimonio o de la maternidad, amplía horizontes identitarios. La creatividad requiere continuidad. Las interrupciones estructurales afectan desproporcionadamente a las mujeres. Finalmente, es necesario cultivar resiliencia y pensamiento crítico desde edades tempranas. La capacidad de sostener una idea innovadora frente al rechazo, como lo hizo McClintock, exige fortaleza interior. Programas que favorezcan la autoestima académica de las niñas y que entrenen en tolerancia a la frustración pueden marcar diferencias decisivas. La niña que aprendió a observar en silencio terminó enseñando al mundo que los genes también podían moverse. Tal vez la verdadera revolución comenzó mucho antes del laboratorio. Comenzó cuando alguien le permitió mirar distinto. Hoy en México, permitir que más niñas miren distinto puede significar sembrar las semillas de la próxima gran innovación científica. La creatividad femenina no es una excepción extraordinaria, es un potencial que florece cuando las condiciones lo permiten, y construir estas condiciones es una responsabilidad colectiva. Propuestas concretas para políticas públicas y sociedad. A partir del análisis del caso de McClintock, se proponen acciones estratégicas. 1. Incorporar educación científica temprana obligatoria con enfoque práctico y no memorístico. 2. Crear redes nacionales de mujeres científicas mentoras. 3. Otorgar estímulos económicos específicos para investigación liderada por mujeres jóvenes. 4. Desarrollar campañas culturales que celebren la creatividad femenina en todos los ámbitos. 5. Integrar contenidos de historia de mujeres en las ciencias en los planes de estudio. Reflexión final. La raíz de la creatividad no es un misterio inalcanzable, es un resultado de experiencias tempranas, identificaciones familiares y contextos que legitiman la autonomía. La historia de Barbara McClintock nos muestra que cuando una niña tiene libertad para explorar modelos que validan su inteligencia y un entorno que le permite sostener su diferencia, puede transformar la ciencia mundial. Nobel Prize 1983. La mujer mexicana actual posee talento, capacidad y potencial creativo extraordinario. El desafío no es descubrir si existe creatividad, sino crear las condiciones para que florezca. Invertir en la autonomía infantil, ampliar los modelos de identificación y construir instituciones inclusivas no es solo una cuestión de equidad, es una estrategia de desarrollo cultural, científico y social, porque cuando se cultiva la creatividad femenina, se amplía el horizonte de toda la sociedad. Muchas gracias por escucharme, y a continuación voy a presentar un PowerPoint con los principales elementos de mi investigación. Muchas gracias.